vídeo de hoy nos adentramos en las catacumbas de internet, aquí conocidas como TikTok, para disfrutar descubriendo aquellas cosas que resultan extrañas, raras, no se les baña y a la gente mayor tampoco, cada 10 días se les da un baño. loquísimas y sorprendentes, Madre mía. a ojos extranjeros acerca de España, su cultura, su gastronomía, entre otras muchas. ¡Vamos allá! Hola, necesito una crema para mi eczema. Practicando. He usado algo, se llama Betnovet. Hola. Hola, necesito una crema para mi eczema. Eczema, sí. Sí, he usado Betnovet, pero ¿Cuál? Betnovet. Innovate. Sí. ¿Tienes? La pronunciación es Ok, todo un tema. Muy bien. Guys, I did it. I am fluent in Spanish. Don't ask me nothing. I'm the queen of Spain. ¡Yay! Qué gusto me da ver a personas de otros países que no son hispanohablantes y que se lanzan a aprender español y que se te dan estas circunstancias y son capaces de sortearlas hablando el idioma con mayor o menor fluidez, pero lo hacen y eso es genial. Desde luego, lo mejor que uno puede hacer para entender una cultura es aprender su lengua. Por eso quiero agradecer a Italki por patrocinar el vídeo de hoy. Como sabéis, solo recomiendo productos que me gustan y este es uno de ellos. Italki es una plataforma para aprender idiomas con clases individuales y personalizadas, con profes comprometidos y cualificados que nos ayudarán a conseguir fluidez hablando gracias a la interacción en las clases en directo. Lo bueno es que se paga clase a clase, sin suscripciones. With chocolate. Lo que más me gusta de Italki es que la clase se adapta totalmente a tu nivel y a tus gustos, tratando temas que te interesan y que te ayudan a seguir motivado y disfrutando del proceso de aprender una nueva lengua. Es genial. Y te traigo muy buenas noticias, un descuento de 5 € en tu primera clase utilizando el código Serendipia. Te dejo toda la info en la cajita de descripción, así que no lo pienses más y empieza ya tu aventura de idiomas. Ya sabes, clicando en el enlace que te dejo abajo, también me apoyas a mí y a este canal para que pueda seguir creando contenido y vídeos como este para ti. Un chico canadiense reaccionando y probando bollería y dulces españoles. Really? Oh my god. Donetes, 10 mínimo. 9. Un donut, otro 10, yo de 10 no bajo. Otro regalo. Casi. 9.5, that's really good. Cacaolat, vamos a ver, o un colacao también. It's not as good. No, cacaolat no le gusta. Right. 7. Ay, 7. Yeah. So Colacao better? Must colacao be. mejor. Porras, otro 10. One of them. Okay. Rozando. Horchata. Atención valencianos, It's a 1. Really? que se nos Oh, muere. Lo que está claro, te guste más o menos, es que la horchata es mítica, sobre todo si vamos a tierras valencianas. Y es muy interesante que ahondemos aquí en por qué tiene ese nombre. Para conocer el origen del nombre horchata tenemos que remontarnos a la época de Jaime I. Cuenta la historia que este monarca aragonés, al probar la horchata, preguntó qué era. Una joven aldeana, ante la duda del monarca, le respondió: es leche de chufa, a lo que Jaime I negó esto y afirmó lo siguiente: I és que això és or, chata. en castellano, esto es oro, guapa. A partir de este momento y de este juego de palabras, según cuenta la historia, esta bebida adoptó su nombre, horchata, una bebida muy característica de la zona de Valencia. Sin embargo, esto es lo que cuenta la leyenda. Hay otra versión acerca del concepto de horchata y que es más etimológica. En este caso, la palabra podría tener su origen en dos idiomas diferentes, por un lado el latín y por otra el italiano. Se dice que
que puede provenir del término italiano horchata, que a su vez procedía de ordeata, concepto latino. Esta palabra significa hecha con orzo y se refiere precisamente al modo de preparación de la horchata en un primer momento. De hecho, la Real Academia de la Lengua Española se basa en la palabra italiana precisamente para definir a la horchata. Si recuperamos esta definición, se nos dice que es una bebida hecha con chufas u otros frutos machacados, exprimidos y mezclados con agua y azúcar. Y como ocurre con tantas cosas, queda al criterio de cada persona elegir la opción que más acertada te parece. ¡Vale! ¿Y tú? ¿Qué opinas de la horchata? ¿Te gusta o no tanto? Madre americana en España, vamos a ver. Spain just won the World Cup, which is awesome. So awesome. The Women's World Cup in soccer. And I'm sitting on the beach. And something that's interesting to me is the amount of celebration that's happening. From my experience and living in Spain for a total of 5 years, if this would have been a men's World Cup soccer game, first of all, there would be no one on the beach because there are a lot of people here. Second of all, there would be people jumping on cars in the streets, lighting up fireworks, horns. There was some cheering, there were a few horns, but that happened and it finished in like 5 seconds. So, why is it so different? Don't get me wrong, people are happy, super happy, and celebrating, and it's all over social media. I just think the level of celebration between men's sports and women's sports is huge here. Totalmente, aparte de toda la polémica envuelta en la que no vamos a entrar. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale. After living in Spain for over 2,464 days, I've noticed that there's something about this country that's often overlooked. And trust me, I'm no stranger to diversity. I've spent months backpacking in Asia, I've lived in the Welsh countryside, I've even spent time working on Australia's Gold Coast. But Spain has been the ultimate surprise. See, initially, all I thought Spain had to offer was the beach, but how I was wrong. Imagine this, from Madrid you can hop on a bus or train in any direction and within a couple of hours you'll find yourself in a completely different world. Last summer I took a road trip. I started in Barcelona and drove through the Pyrenees to Andorra, stopping at a vineyard along the way of course. Truly amazing scenery. This year I went to Bilbao for their annual fiestas and to experience their famous pinchos from the north. They didn't disappoint. The point is that there's so much variety here, so much more to offer than boozing in an all-inclusive hotel in Benidorm. And you can experience it all without crossing any borders. It's like a mini continent of its own. I was talking to a friend from home recently and they told me that they want to move to Spain, but they have doubts because there's less opportunity here. And I get messages like this all the time too. And to this question, I usually reply, what is opportunity? Is it climbing a corporate ladder just to live in an expensive city that sucks up your high salary? Or is it being in a country that you love, where the salary's not as good, but the lifestyle makes up for it? It comes down to what you prioritise. Spain isn't perfect, of course, but it's about as close as I've experienced. Menuda campaña de turismo y menuda campaña para que todo el extranjero que lo desee venga a España a vivir y se mude. Es increíble. Vamos con uno de los puntos que más me han llegado al corazón y que más defiendo siempre en este canal. Lo bonito y lo maravilloso de la diversidad en España. España se caracteriza por tener una diversidad de todo. Diversidad de paisajes, diversidad de gentes, diversidad de culturas, diversidad de hábitos, diversidad de gastronomía. Las lenguas y dialectos diferentes con las que contamos en España. Con todo tipo de paisajes, todo tipo de climas. Una riqueza absoluta. Toda esta diversidad enriquece a España. Yo nunca me cansaré de decir en mis clases de español que no es lo mismo ir al norte, a Asturias, a Galicia, País Vasco, a Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia. No es lo mismo, son experiencias diferentes. Aunque por supuesto en España tenemos muchas cosas en común, parte de la riqueza del país es la gran diversidad que hay. Y me hace muy feliz que los extranjeros lleguen a España, viajen por España y descubran que España no es solo flamenco, paella y olé, sino que España es muchísimas cosas. Vamos ahora a ver un TikTok un tanto diferente y es de un chico español que vive en Irlanda. Vale, hoy me he enterado de una cosa en Irlanda que por fin ha confirmado mis sospechas. Una compañera irlandesa me lo ha confirmado. Y es que yo no entendía por qué los niños siempre venían sucios a clase, venían como con costritas en la cabeza, como con las pinturas del día anterior, y yo muchas veces he dicho, joder, parece que no se bañan. Pero evidentemente pensaba que sí se bañaban. Y es que la compañera irlandesa me lo ha confirmado, que aquí a los niños pequeños no se les baña directamente, se les baña una vez cada 10 días. Y yo tampoco entendía por qué mi landlord me regañaba cuando yo me duchaba todos los días. Este landlord de ahora me regaña
porque tengo humedades, porque se supone que me ducho demasiado. Y es que no es normal ducharse todos los días aquí en Irlanda. Es que, por lo que me ha dicho la compañía irlandesa, aquí a los niños no se les baña y a la gente mayor tampoco. Cada 10 días se les da un baño. Y es que los españoles somos demasiado limpios porque hace mucho calor y somos un exagerado con las duchas. Digo, joder, y habrá que ducharse que la gente suda. Nada, es una curiosidad que me he enterado hoy y me he quedado flipando. Tenemos el mal vicio de ducharnos. ¿Qué? No sé qué va a ser de mí ahora. Bueno, por lo menos no estás muerta, ¿no? Eso siempre. Atención, ¿cómo sonar como un hispanohablante nativo sin saber español? Ojo al dato. How to sound Spanish without knowing Spanish. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy. Pues. Confirmamos. Pues. ¡Ay, este amor! Suscríbete. Bueno. Nada. Bueno. No. Madre mía. Y por supuesto, para sonar como un hispanohablante nativo de España, lo único que tenemos que añadir es hostia. Hostia, tío. Es que me da igual, tío. Gracias, tío. Es broma, ¿o no? Pero espera, porque si este vídeo te ha gustado, con este tienes risas garantizadas. Y este te va a encantar.